lleva como nombre el foro del día de hoy, El Capital a 200 años del nacimiento de Marx. Antes que nada, un agradecimiento especial a todos ustedes por estar presentes en esta tarde. También un reconocimiento especial al doctor Andrés Barrera por este gran esfuerzo de organización de las jornadas en torno al 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx. Un esfuerzo que, como muchos de ustedes quizá lo sepan, no solamente se ve concentrado en este foro aquí en Casa Lam, sino en otros espacios universitarios como la Facultad de Economía de la UNAM o la Facultad de Ciencias Políticas y de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Rápidamente, unas palabras. Como muchos de nosotros sabemos, a partir de este periodo de 1989 y 1991 a quizá 2008, hubo un proceso dentro del ambiente político y dentro de la historia de las ideas que se denominó como la crisis del marxismo. Sin embargo, a partir de la crisis financiera del 2008, en gran parte del orbe, sobre todo en centros universitarios, académicos y círculos de reflexión, el pensamiento de Marx de nueva cuenta se ha puesto a revisión, a reflexión y a problematización. Esto en gran medida se debe a toda la serie de vicisitudes que envuelven el tiempo presente, caracterizado por fenómenos como el gran peligro de colapso nuclear, el grave peligro de colapso climático y, sin lugar a dudas, el grave problema de la concentración económica. Entonces, a la luz de estos fenómenos, sin lugar a dudas, el pensamiento y la obra de Marx se vuelven de un aura de vigencia. Y bueno, pues, qué mejor oportunidad para reflexionar con este extraordinario panel que hoy nos acompaña. Vamos a comenzar este foro con el doctor Andrés Barrera. Bueno, pues muchas gracias a la Casa Lam por su apoyo organizando este evento. Gracias a todos ustedes por su presencia, por su interés en celebrar este bicentenario de Marx. Yo, no es usual, pero esta vez escribí la ponencia que voy a hacer. Es un tema muy importante para mí, entonces voy a leer. La pertinencia original del proyecto crítico de Marx. Karl Marx, maestro de todo tipo de maestros del pensamiento crítico, como observa lapidariamente Jean-Paul Sartre en Cuestiones de Método, marca el horizonte máximo de visibilidad histórica de nuestro tiempo, apenas equiparable con el enorme papel que tuvo Hegel para la instauración del mundo burgués o Aristóteles para la consolidación del mundo antiguo. Hoy, el pensamiento crítico comunista de Marx continúa resultando pertinente a contrapelo de la extraordinaria confusión que se ha apoderado de la historia, pues con él también resulta posible explicar a fondo el modo arrasador y suicida con que opera esta confusión neoliberal. En la profunda desesperación e incertidumbre económica mundial actual, entre múltiples crisis económicas, ambientales y sociales del capitalismo y de una cada vez más probable nueva guerra mundial, los más diversos discursos de la dominación procuran cerciorarse de que cualquier cambio, por mínimo que sea, quede funcionalmente constreñido no solo dentro del capitalismo, si es posible, en medio del polvo, amontonamiento y confusión que genera
el enfrenón ultraderechista y neonazi que acompaña a la múltiple crisis mundial, indudablemente también intenta, hasta ahora sin éxito, que nada ni nadie escape fuera del neoliberalismo. De modo que para los discursos de la dominación capitalista, ahora estamos, como siempre, en mal momento para pensar las más profundas necesidades históricas de la humanidad. Si bien el debilitamiento de la hegemonía estadounidense frente a los pujantes capitalismos asiaeuropeos y frente a la extraordinaria fuerza social y descontento que ciertamente mal despierta en lo que en algún momento se nombró como el hemisferio occidental, todo ello ayuda y reclama en este momento para volver a entender qué es el autómata global del mercado mundial, qué es la creciente caída de la tasa general de ganancia de las gigantescas firmas transnacionales actuales, qué son las políticas generales de contrarresto a esta caída, cuáles son las tendencias depresivas y catastróficas del capital global, así como las dobles dinámicas sacrificiales de sobreacumulación y sobrepoblación. Razón por la cual ciertamente es tiempo de volver a recordar, pero sobre todo a discutir, a leer y a repensar por cuenta propia las complejas críticas de Marx. En nuestro oscuro México contemporáneo conmemoramos los 200 años del nacimiento de Marx en plena antesala de un incierto cambio histórico, porque hoy, menos que nunca, nadie sabe hasta dónde va a llegar el terror del fraude y tampoco la furia del descontento social. Lo que propicia que esta importante conmemoración ocurra a contrapelo de una intensa pero confusa excitación electoral, dentro de la cual la manera de atenuar la violenta ofensiva conservadora aferrada al libre comercio empuja a AMLO, ese persistente y consistente reformador de México, a pactar alianzas costosas, riesgosas y en algunos casos impresentables, con la esperanza de neutralizar la furia mediática contra el más elemental cambio democrático, lo cual obliga a los estrategas de campaña a tener que, entre comillas, aclarar al público o prometer a los electores que los cambios por venir no tienen nada que ver con la crítica al capitalismo, ni con el denostado populismo, mucho menos aún con el socialismo, no se diga con el comunismo. De manera que mientras más crece la profunda necesidad histórica y material de realizar un cambio profundo, y mientras más crece el descontento popular, tanto más crece en el ámbito mediático, político, jurídico y cultural un espeso espectro de confusiones, antinomias y furias reaccionarias y antihistóricas. Dicha tendencia compleja pero firme al término vuelve impertinente hablar racionalmente sobre el verdadero significado histórico que tiene para la humanidad la intervención crítica revolucionaria de Marx. De modo que la presente resistencia a hablar de la totalidad del movimiento histórico y el agudo síntoma presente de renegar de alguna parte crucial o de todo Marx, en realidad es el espejo en donde se refleja la compulsión presente para no hablar de las necesidades vitales más profundas de todos nosotros y de nuestras posibilidades histórico-materiales de un mundo no capitalista que nos resultan más significativas. Necesidades, posibilidades y problemas que, a pesar de todas las ilusiones del presente, siguen adentro de y frente a nosotros mismos. A pesar de los más diversos politólogos,
economistas, filósofos, etc., que por una razón o por otra les repele, les repugna recordar a Marx, por fanatismo económico, político conservador, por arrogancia tecnologicista, por oportunismo político, cultural, por nacionalismo antiimperial, por frivolidad o por sincera confusión filosófica y cultural, por un supuesto liberalismo antitotalitario, por pragmatismo político o simple y sencillamente por la falta de sentido que derrota todo en la presente vida social. Contra todo esto, a nosotros nos parece indispensable reivindicar a Marx en su bicentenario, no solo para recordar qué es y qué puede llegar a ser, según él, la libertad histórica colectiva e individual en su sentido humano más profundo. Es bueno recordarlo también porque no hay mejor manera de comprender y calibrar el auténtico momento de peligro que hoy vive la historia humana, pero finalmente porque Marx sigue siendo un aliado imprescindible de todos los oprimidos al momento de apuntalar nuestras luchas para reinventarnos a nosotros mismos y para afianzar en el largo plazo nuestras nuevas formas de acción autónoma y de insubordinación en contra de la dictadura del capital. Es clave en este bicentenario no desestimar el retroceso histórico que entraña el neoliberalismo, que la ideología de nuestro tiempo insiste en presentar como un gran avance, para desde él reconstruir realmente los cimientos de una nueva conciencia colectiva, para volver a cuestionar no solo las injusticias, los privilegios y las marginaciones inefables, o la profunda atomización y su helada destrucción de los tejidos sociales, sino también la cosificación rampante, la enajenación de cualquier forma de actividad, los fetichismos de todo tipo y muy especialmente la anulación idiotizante del principio de esperanza. Como si en los más descomunales y oscuros parques industriales del delta del río La Perla en Cantón, o en los talleres textiles de Bangladesh, en los basureros electrónicos y hospitalarios de Ghana o de Guayú en China, en los infinitos campos de soya de Argentina, Brasil y Uruguay, en los despojos de las comunidades garífonas de Honduras y en las comunidades indígenas de África y Latinoamérica que viven junto a nuevas minas a Tajo, a cielo abierto o junto a algún otro megaproyecto, en las más oscuras masacres de migrantes y desplazados que suceden en el Mediterráneo o a lo largo de todo México, en estas y otras circunstancias que retornan y superan a escala planetaria la horripilante Inglaterra de fines del siglo XVIII e inicios del XIX, nuevamente es indispensable reconstruirnos exactamente como lo hicieron los trabajadores de aquel mundo infernal, con el obvio agravante de que ahora somos los habitantes excluidos y confundidos de un mundo salvajemente globalizado, inéditamente manipulado por insólitos dispositivos técnico-bélicos y consumistas, por un machismo y un racismo desquiciados. Somos los habitantes de un mundo que seguramente no tendrá una nueva oportunidad histórica y en la que, adicionalmente, para colmo de complicaciones, deberemos incorporar a nuestra memoria el aprendizaje crítico revolucionario del laberinto que han trazado las luchas de los últimos 200 años. Tener los pies en la tierra nos obliga a que nuestras más profundas aspiraciones y sueños asuman toda la devastación y el dolor ocasionado a la humanidad por la decadencia infernal que hoy afrontamos. Ciertamente, la extraordinaria complejidad de nuestro tiempo es justo lo que invoca con mayor fuerza y lo que más ayuda a aprovechar la extraordinaria complejidad y la penetrante calidad del pensamiento crítico de Marx.
2. El sentido original básico de la intervención crítica revolucionaria de Marx fue establecer la especificidad de las relaciones sociales de la dominación capitalista. De tal dilucidación dependía la trascendencia o intrascendencia de innúmeros motines, revueltas o insurrecciones revolucionarias, así como la integridad de las formas de organización, la eficacia política de las insurrecciones de los oprimidos industriales, obreros y campesinos despojados. De dicha reflexión también dependía la evaluación de masivos y espontáneos experimentos utópicos, convivenciales, económicos y políticos que cientos y millones de rebeldes y emigrantes que huían de la barbarie europea industrial del siglo XIX al emplazarse ingenua y ciegamente en medio de la expansión genocida y bélica de lo que sería Estados Unidos, al emplazarse en Sudamérica, en Europa Central y la Rusia profunda, o incluso en las más remotas islas del Pacífico, donde se tejieron insospechadas alianzas anarquistas entre salvajes y proletarios, pues siguiendo estas insospechadas rutas, se pretendía hallar espontánea o inesperadamente un atajo directo y geográfico para salir lo antes posible fuera del capitalismo devastador. La intensa búsqueda, el sucesivo y masivo fracaso de innúmeras iniciativas rebeldes de tipo conspirativo, de innúmeros experimentos comunitarios, de diversas políticas revolucionarias o reformistas, de interminables cooperativas de trabajadores, de asociaciones sindicales, de las tentativas de anulación del dinero mediante la institucionalización del trueque y los bancos prudonianos, etc. Todas estas búsquedas eran el fuego que entre los años 20 y 30 del siglo XIX, después de una prolífica e intensa era de sueños utopistas, animaba una enérgica discusión colectiva sobre aquello que caracteriza a las relaciones sociales específicamente capitalistas. Discusión que en los años 30 y 40 de ese siglo ocurría sucesivamente y al unísono en diversas partes de Europa, entre ricardianos de izquierda como Brian Gray, entre creativos partidarios obreros como el Partido Buenista y su mega falansterio en New Hampshire, entre los nuevos trabajadores industriales o inmigrantes de Manchester, entre los trabajadores artesanos y emigrados a la ciudad de París y de Bruselas como Weidlich, entre activistas alemanes y franceses como Proudhon, Blanqui, etc., entre periodistas democratizadores como Anton Rush, entre filósofos plenamente especulativos como los jóvenes hegelianos de izquierda, etc. Vieja discusión que a lo largo de todo el siglo XX nuevamente retorna al momento de afrontar el sucesivo y todavía más masivo fracaso planetario de innúmeros experimentos revolucionarios y nacionales, campesinos, guerrilleros y socialdemócratas, nuevamente comunitarios, indígenas, sexuales y de género, contraculturales, etc. Todos experimentos realizados ahora al modo de grandes intentos de revolución económica, política, ahora también ambiental, etcétera, que siguen fracasando o se quedan a la mitad del camino. Como alguna vez señaló muy combativamente Bolívar Echeverría, la enérgica intervención crítica radical de Marx y Engels intenta resolver en su momento original el complejo estancamiento colectivo en que ha entrado esa gran ola de experimentación anticapitalista hacia el final de la primera mitad del siglo XIX. Esfuerzo de reflexión crítica que por ello mismo siempre fue inmediatamente política. Reflexión que inicia Marx desde 1842
43, frente al despojo de los campesinos alemanes de sus bosques comunes, que los estigmatiza como ladrones de leña, o cuando reflexiona sobre el modo en que Hegel malentiende la relación entre el Estado y la sociedad civil, pero que adquiere una forma de cooperación crítica y militante muy consistente con Friedrich Engels. Todos ustedes saben que ello lleva a la redacción conjunta del Manifiesto Comunista, así como la experiencia revolucionaria de 1848, al exilio político en Inglaterra, a las terribles adversidades de los años 50, a la fundación del Internacional Comunista y sobre todo a la redacción durante las 3 últimas décadas de su existencia, 50s, 60s y 70s, a la redacción de la penetrante crítica de la economía política, esfuerzo que ciertamente no se detiene con la muerte de Marx en 1883, pues la compleja edición de buena parte de este esfuerzo crítico la continúa Engels hasta 1895, cuando también muere. El pensamiento original y más ortodoxo de Marx se forja por medio de la crítica radical de todas las formas de experimentación histórica revolucionaria que no logran discernir cuáles son los principales ángulos y modos que ayer y hoy entraña la dominación capitalista, desde sus formas económicas más básicas, la mercancía, el dinero, la sustitución formal y real del trabajo bajo el capital, el salario, las ganancias, la renta de la tierra, etc., hasta las formas más aplastantes de los grandes aparatos jurídicos, políticos y culturales de la dominación capitalista. 3. Y último. Es a la luz de esta necesidad teórica y política inmediata, otra vez estoy citando a Bolívar Echeverría, que Marx y Engels confrontan la despiadada guerra social del capital contra la población, con la sistemática, armónica y asfixiante elaboración ideológica realizada por Hegel y por los economistas clásicos ingleses, Smith, Ricardo, Petty, Stuart Mill, etc. Sin tal confrontación con la filosofía clásica alemana y la economía política clásica, resulta incomprensible por qué y cómo Marx y Engels se vieron obligados a pensar con tanta seriedad el significado, la pertinencia y la impertinencia histórica de la contradictoriedad capitalista. Para responder cuál puede ser el sentido histórico y antropológico que tiene el momento capitalista presente de la sociedad global del mercado y muy especialmente la sociedad mercantil capitalista, iniciada en Europa desde el siglo XVI, es que Marx y Engels asumen con tanta erudición y cuidado el estudio general de la historia de toda la humanidad. Primero Engels, buscando responder económicamente a la pregunta sobre la especificidad histórica del capital en 1843, y luego intentando responder sociológicamente en 1844 en la situación de la clase obrera en Inglaterra, mientras Marx responde política y filosóficamente a lo mismo en 1843 y económica y filosóficamente en 44, gracias a lo cual, en intensa polémica con diversos interlocutores del momento, deciden sumar fuerzas y responder conjuntamente de una manera histórica a esta misma pregunta entre 46 y 47, con el texto de la ideología alemana y posteriormente con el Manifiesto Comunista. En dicho ejercicio crítico sobre el papel que nuestro presente capitalista tiene frente a toda la historia, ambos críticos intentaron aclarar a.
la forma de organización social y el contenido material en que evoluciona la producción, la reproducción y el desarrollo de la riqueza en todas las épocas. Pues cuando se atiende estos dos temas, se puede atender racionalmente el problema de la escasez material de riqueza, las posibilidades inéditas que plantea la sorprendente producción técnica y científica desarrollada por el capitalismo, pero también las interminables trampas históricas de deformación técnica y científica a las que se recurre actualmente para reproducir artificial y antihistóricamente dicha escasez. B. También se ocuparon de esclarecer el significado histórico del trabajo, no solo en el proceso de hominización, sino en el conjunto del desarrollo histórico para la reproducción autopoyética o autorreproducción del cuerpo y la mente de los humanos, de todas las relaciones sociales, y para el proceso de autodeterminación de cada forma social y sus diversos contenidos materiales. En función de ello, Marx desarrolla su reflexión sobre el significado que tienen los diversos momentos de la historia, que tiene en los diversos momentos de la historia el valor de uso, así como la emergencia del valor de las mercancías y su proceso de autonomización respecto de dichos valores de uso y represión final de los mismos. El sentido ontológico de lo comunitario y el carácter individual que tiene la producción y la reproducción de los seres humanos y de sus riquezas. En este mismo sentido, intentaron responder qué significa la emergencia, el desarrollo y la generalización histórica de la propiedad privada, pues solo respondiendo a este tipo de pregunta es que se puede hacer frente a las dinámicas liberadoras, pero también a las dinámicas autodestructivas que implica el desarrollo de los mercados y la devastadora presente atomización comunitaria de la especie humana. Marx, finalmente, afronta el conjunto de contradicciones y necesidades materiales, culturales y sociales que más requieren de una solución dentro de la historia humana. De ahí su preocupación por las profundas necesidades materiales y sociales que subtienden el curso general de la historia. Exigencias que ciertamente no establecen ningún destino predeterminado y forzoso hacia ningún punto específico en el futuro, pero que sí descifran la fuerza que estas necesidades tienen como ley general para empujar hacia una solución que, insisto, puede nunca suceder. Hablamos entonces de esas necesidades. Ya no leo, sino nada más enumero porque ya llegué al límite del tiempo. ¿Qué necesidades le preocupan resolver a Marx y, por supuesto, a Engels? En primer lugar, el hecho de que la sociedad recurra al sacrificio como una forma de organizar y cohesionarse, es decir, a la autodestrucción de una parte del conjunto social mediante actos sacrificiales. Se refieren también a la necesidad que existe en la historia de resolver el desencuentro entre los hombres y las mujeres, dentro de la cual predomina hace milenios la opresión contra las mujeres. También hablamos de la necesidad de criminalizar la explotación laboral de la mayor parte de la población y la organización de la sociedad en clases. Por ello, en cuarto lugar, también hablan del fin de todas las formas sociales de exclusión, de sobrantes y de todos los mecanismos que lo justifican, del fin del racismo, del supremacismo, del etnocentrismo, del colonialismo, etc. Hablan del fin de la división entre el trabajo corporal y el trabajo manual. Hablan del fin del Estado,
como forma de enajenación institucional de lo político y la política, como monopolio de la fuerza y la verdad en manos de una clase dominante. Hablan del fin de la religión como forma ideológica de enajenar institucionalmente la experiencia de lo comunitario, todo tipo de relaciones sociales, las relaciones de clase y todo tipo de relaciones opresivas. Hablan del fin de las guerras como forma de dirimir contradicciones y diferencias entre las naciones. Hablan del fin de los mercados como formas cosificadas, ciegas y azarosas de gestionar la universalización de las capacidades y las necesidades humanas. Hablan del fin de las contradicciones entre el campo y la ciudad como la única forma despótica, sacrificial y excluyente de concentrar fuerzas productivas, producir bienestar, facilitar el consumo y acortar la escasez. En fin, hablan también del término del desencuentro más milenario que existe entre la sociedad y sus individuos, en donde la sociedad lo es todo y el individuo no es nada, o bien el individuo se concibe como un átomo divino y la sociedad es vista como una monserga o como algo que solo tiene una naturaleza opresiva. Finalmente, también, y esto está en el centro de nuestro tiempo, hablan del final, del desencuentro para siempre que existe entre la sociedad y la naturaleza. Estos son los contenidos a los que se refiere el discurso crítico de Marx y de Engels. Y esto es, pues, lo que estamos celebrando. Gracias. Muchas gracias por esta extraordinaria exposición por parte del doctor Andrés Barreda. Y antes de ceder la palabra a Luis Hernández Navarro, yo quisiera que le diéramos un aplauso a la maestra Ifigenia Martínez, porque tenemos el honor de contar con su presencia. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra a Luis Hernández Navarro. Muchas gracias, buenas tardes o noches ya a todos. Gracias a Ángel, Andrés, por la invitación para estar hoy aquí. Déjenme comenzar confesándoles que hace 46 años comencé a estudiar marxismo con Jorge, con Andrés, con Edu, que está allí en un grupo que teníamos. Y leíamos a Marx, no a los manuales. Ya luego cada quien siguió rutas de la vida, pero ya nos volvemos a encontrar aquí celebrando 200 años. Ojalá que no haya que esperar otros 50 más. 200. Miren ustedes, mi plática va a tratar de dar cuenta de cómo es que Marx y el marxismo se instalan en el imaginario social mexicano. Cómo se convierte en una fuerza política, social, estética, cultural, y cómo se ramifica en la sociedad mexicana y abarca aspectos tan insospechados como el mundo de la religión, el mundo del psicoanálisis y tantas otras cosas más. Para hacerlo no voy a dar una charla lineal, voy a ir saltando en el tiempo y voy a hablar indistintamente de personajes, de sindicatos, de partidos, de internacionales, de momentos políticos, de migraciones, de todo aquello que ha venido construyendo, tejiendo esta realidad de lo que el filósofo Jean-Paul Sartre llamaba en el siglo pasado el saber de nuestra época, un horizonte del cual no había forma de escapar. Y voy a ir tratando de mostrar a lo largo de esta plática cómo, más allá de que la idea general que se tiene del marxismo como la ideología del proletariado mexicano, la fuerza social principal
que desde el proceso de formación del primer partido socialista hasta nuestros días ha mantenido viva y de una manera constructiva la elaboración del marxismo es el magisterio, los maestros del sistema de educación pública. Y voy a comenzar platicando la historia de una normal rural que se ha puesto en el centro de la vida política nacional por hechos trágicos, ¿no? La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y me voy a ir al año de 1941, cuando en esa escuela estalla un paro en el que los maestros y los alumnos le exigen a la Secretaría de Educación Pública entregar recursos para el funcionamiento de la escuela. Había mucho malestar porque la Secretaría de Educación, ya era el gobierno de Ávila Camacho, ya había habido un giro hacia la derecha, había nombrado como director a una figura abiertamente anticomunista, había despedido a los maestros más comprometidos, y el nuevo director no solamente no daba clase en la escuela, sino que ni siquiera vivía en la escuela y se había aliado a los caciques. Los muchachos y los maestros organizaron un paro y de repente se orquestó nacionalmente un escándalo porque se les acusó de que el 10 de abril, el aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, durante la ceremonia oficial, ¿no?, habían, en lugar de izado la bandera nacional, habían izado una bandera rojinegra. El ejército acabó entrando junto con el gobernador a la escuela días después, el 2 de mayo, y detuvo a 6 estudiantes, a 3 maestros y por supuesto a un retrato de Carlos Marx que estaba en el comedor de la escuela. Y se lo llevó el retrato de Carlos Marx junto con todos los demás. Es verdad, no es ninguna exageración. ¿Qué hacía un retrato de Carlos Marx en el comedor de la escuela de Ayotzinapa? Bueno, Marx se había convertido ya para ese momento en las escuelas rurales, pero en todo el sistema público nacional, ¿no?, en una referencia pertinente, ¿no? El director de esa escuela, antes de que llegó a confrontar a los muchachos, Hipólito Cárdenas, había sido ni más ni menos que el fundador del Partido Comunista en la escuela, y Ayotzinapa se había convertido en el principal bastión del partido en la entidad. Desde ahí se difundía literatura marxista, y lo mismo que sucedió en Ayotzinapa se trató de hacer en las escuelas rurales de Tenería y Comitancillo. También allí había retratos, por supuesto, de Carlos Marx, imágenes pintadas en los muros con el gobierno. Es muy interesante notar que el partido había convertido el reclutamiento de los docentes en una actividad compulsiva e institucional. La sección guerrerense del sindicato magisterial era un feudo del Partido Comunista, y en las asambleas sindicales se discutía quién entraba y quién no entraba al partido. De tal manera que a finales de los 30 casi el 90% de los maestros guerrerenses eran formalmente militantes del Partido Comunista. Por supuesto también sus directores, sus inspectores, la burocracia educativa, etcétera, etcétera. Y el partido tuvo en aquel entonces, en el año de 1941, un alcalde en la ciudad de Tlapa, es decir, esto que se nos dice que Otón Salazar fue uno de los primeros alcaldes comunistas. No, desde 1941 había habido, como había habido también un gobernador comunista en Guerrero, duró 3 días, no, pero lo hubo, como hubo también en Puebla otro gobernador comunista, hasta que fue destituido y después asesinado por Calles. En esa escuela asistió un personaje del cual creo que todos ustedes habrán oído, el profesor Otón Salazar. Otón nació en Alcozauca en el año de 1924, y él contaba cómo la escuela le había creado una visión de vida llena de elementos revolucionarios, a favor de los pobres, con la gente que sufre, y que un detalle, esto lo decía Otón mucho en vida, lo había marcado por el resto de sus vidas, y
Y ese detalle es que su certificado de cuarto de primaria tenía como sello oficial la hoz y el martillo. Su tío, ¿no?, era ya comunista, y Otón, antes de entrar a Ayotzinapa, pasa primero por Huastepec, y ahí Otón creía en el don de la palabra. Él era un orador natural, pero al mismo tiempo era un orador entrenado. Todos los días hablaba delante de nadie, ¿no? Y para inspirarse en sus discursos lo que hacía era leer La Voz de México, el periódico del Partido Comunista en aquella época. No había leído todavía nada de marxismo, pero ya se empapaba de la visión marxista a través de La Voz de México, ¿no? Él sostenía que ahí en la escuela pública había toda una visión revolucionaria. Luego pasa a la Escuela Nacional de Maestros, acaba entrando finalmente, como tantos otros, al Partido Comunista en 1945. Ya alejado del partido, dirige el Movimiento Revolucionario Magisterio y estalla la huelga de 1956-60. En esa huelga desempeñan un papel fundamental, muy importante, por lo menos un conjunto de artistas agrupados alrededor del Taller Gráfica Popular, que se había organizado en 1939. Entre otras razones, porque muchos de ellos eran maestros también normalistas, o daban clases. Y en el edificio de la SED que ocupan los maestros colocan un enorme cartel ejemplificando esa lucha magisterial. Ustedes saben, la biografía de Otón es la biografía de toda una época, de toda una generación. Le impacta enormemente la revolución cubana, junto con los campesinos jaramillistas, trata de organizar un foco guerrillero, hasta que finalmente es recuperado a las filas del Partido Comunista, y entonces pasa a otro tipo de práctica política. No deja de tener relaciones, a pesar de eso, con Lucio Cabañas, el formador del Partido de los Pobres, que también originalmente militó en el Partido Comunista. Le regala un arma, como le regala otra arma a Genaro Vázquez, y a los 44 años, era ya un hombre mayor, va a la Unión Soviética. ¿Y qué es lo primero que hace Otón cuando llega a esas tierras? Se hinca, agarra un puñado de tierra que conservó con él hasta que murió. Eso da una idea de la visión de dónde estaban los pies puestos de una parte de la militancia, por lo menos en aquella época. Otón desempeña un papel fundamental en la organización de los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero, la famosa Montaña Roja. Es alcalde, es diputado y, ojo, muere pobre, muere en su pueblo, ¿no?, rodeado de los suyos, sin ninguna riqueza alrededor. Un poco para que los comparemos con los políticos de ahora, ¿no? Se incorpora al Partido de la Revolución Democrática y luego se sale y dice, ¿qué hago aquí? Me conformé como comunista y como comunista de muerte. Se sale y sigue. Esa imagen de Otón, ¿no?, la imagen de muchos otros maestros. Probablemente en él se ejemplifica más, pero es la imagen de muchos otros maestros. Maestros que en la década de los 30, en el marco de lo que fue la educación socialista, acabaron construyendo una visión de la historia de México orientada en un materialismo histórico muy rudimentario, pero que desempeñó un papel clave en la formación de otros maestros y de la sociedad mexicana. Figuras como José Mancisidor, como Rafael Ramos Pedruesa, como Alfonso Teja Sabre, como Luis Chávez Orozco, todos ellos originalmente además maestros normalistas, ¿no?, que después se vuelven historiadores, etcétera, etcétera. Ahí voy, no te me adelantes, es un poquito después, ahí voy. Está también, por supuesto, Miguel Otón de Mendizábal, ¿no? Hay muchas cosas que hablar de todos ellos. Luis Chávez Orozco fue, entre otras cosas, el primer secretario general del CENTE, ¿no?, destituido por los lombardistas, ¿no? Fue autor de un libro de historia para tercer año, un personaje interesantísimo que pasa del autodidactismo, ¿no?,
al normalismo. Y un personaje como Rafael Ramos Pedruesa, ¿no? Que realmente construye los primeros rudimentos del análisis marxista de la historia nacional, ¿no? Él escribe muchas cosas, entre otros una consideración general de la aplicación del materialismo histórico a la historia universal, ¿no? Y es un ejemplo de cómo interpretar la historia de México desde el marco del marxismo. Es muy interesante porque es fundador del Partido Comunista de Ecuador, ¿no? Lo mandan como embajador a Ecuador y ahí forma el grupo Lenin para después formar el partido, ¿no? Y ya se me había adelantado aquí, señala, entre otros, al profesor José Luis Ceseña, ¿no? Que dibujó a principios de los 60 el mapa de la subordinación económica de México a Estados Unidos, y que desde dentro del marxismo y por afuera del dependentismo desarrolló toda una explicación de cómo funciona el capital monopolista en México. Él también estudió en la Nacional de Maestros y después pasó a la Escuela de Economía de la UNAM, influido por un personaje de una enorme influencia también en el magisterio nacional, el argentino Aníbal Ponce, que se exilió en México en el año de 1936 y luego muere trágicamente en 1938 en un accidente de coches. Aquí elaboró uno de sus libros más importantes, Humanismo burgués, Humanismo proletario, y aquí se sigue leyendo y sigue siendo un material de formación del magisterio nacional, el de educación y lucha de clases de manera central. En Ayotzinapa, como en el resto de las escuelas normales rurales de este país, pues los muros hablan. Algún corresponsal extranjero, de esos que no salen aquí de la colonia Roma, cuando se paró por la normal rural Isidro Burgos por primera vez y vio los muros, dijo: esto parece un país socialista. Bueno, no tenía que ir a Ayotzinapa para decir eso, le bastaba con que fuera a Palacio Nacional o al Instituto de Bellas Artes, ¿no? Ustedes recordarán el famoso mural de Diego Rivera, titulado México de hoy y de mañana, en donde entre obreros, huelgas, banderas con la hoz y el martillo, aparece precisamente Carlos Marx señalando el porvenir, ¿no? Con mano izquierda a los trabajadores, sosteniendo en la otra mano el manifiesto del Partido Comunista. O como en 1934, ¿no? En el mural de Bellas Artes, que había sido parte de una reproducción del destruido en el centro Rockefeller de Nueva York, aparece un obrero como eje central y a su izquierda se representa al capitalismo y a la lucha de clases, y a la derecha aparece Lenin, por supuesto, como representante de la unidad de la clase obrera, Marx, Engels, Trotsky, y un personaje interesantísimo que solo vivió 2 años en México, pero que dejó una huella central, Bertrand Wolff, del que platicaré ahora en un momento. No fue el único, David Alfaro Siqueiros pintó también a Marx en los murales del Castillo Chapultepec junto a los obreros de la huelga de Cananea, van acompañados por supuesto de Proudhon y Bakunin, faltaba más, ¿no? Y está toda la obra que desarrolló el taller de gráfica popular, ¿no? Que muestran al muralismo, tal como decía otro de los grandes muralistas, Juan O'Gorman, ¿no? Como una pintura que busca servir al pueblo. Esos muralistas, en palabras de Siqueiros, tuvieron que dejar los muros cuando la SED se enojó con ellos y se legalizó el Partido Comunista, para tomar los muros móviles de las páginas del Machete. El Machete, que ellos habían fundado como periódico del partido y que después, como periódico del sindicato de pintores, y que después donaron al partido, tenía como grandes periódicos murales que se extendían y se pegaban en los paredes. Ahí en ese momento, como decía también O'Gorman, las artes gráficas sustituyeron al muralismo con una ventaja, la de poder reproducir millones de copias con el mismo mensaje. Hay quien señala y critica el muralismo mexicano
una desviación estatista en el arte. Yo cuando escucho eso, siempre me acuerdo de un dirigente obrero comunista que ya murió muchos años, Mónico Rodríguez, el responsable de reclutar al Partido Comunista, Rubén Jaramillo, entre otras muchas cosas, un mecánico extraordinario de Tampico, que se formó también leyendo el periódico del partido, leyendo a Bujarin, pero sobre todo organizando. Fue quien volvió a reclutar al partido, por ejemplo, a Luis Rivera Terrazas, que era rector de la Universidad de Puebla, y que Mónico contaba cómo él tenía reiteradamente un sueño en el que de repente, ¿no?, él estaba en las escalinatas del Palacio Nacional, ¿no?, y ahí se le aparecía Diego Rivera con su chompa de ferrocarrilero, ¿no?, y su gran vientre, y los saludaba como si fueran grandes camaradas. Bueno, si ese personaje, ¿verdad?, que se había literalmente, y se la rompió la madre durante toda su vida, ¿no?, que fue víctima de la burocracia de Dionisio Encinas, hasta el final de los finales, uno de los grandes organizadores de las campañas para pedir la libertad de Sacco y Vanzetti, ¿no?, sostenía que el muralismo, eso para él, no sé cómo se puede decir que era una expresión del Estado. Mónico tenía una definición del marxismo muy interesante. Él decía: el marxismo es la ciencia que nos enseña que no vales por las ideas que das, sino por las que te dan. Dice, te dan una queja y de ahí partes para el análisis con tu poca cultura y tu mínima experiencia, ¿no? Él decía también que cuando contaba una historia de un gran conversador, decía, bueno, la verdad yo no sé si esto pasó, si lo soñé, lo inventé, pero qué bien suena, ¿no? Ese era. El marxismo se comienza a conocer en México efectivamente en el siglo XIX, en el marco de lo que fue la Comuna de París. El movimiento organizado por el griego Plotino Rodacanati fue clave en inspirar levantamientos campesinos como el de Chalco años después, ¿no? Escribía en 1877 que a propósito de la Internacional, que la Internacional había desempeñado un papel muy importante, una liga de obreros, se refería a la Internacional por supuesto, fundada por un tal Karl Marniz. No teníamos internet en aquellas épocas, ¿verdad? Y el socialista fundó en 1884, publicó el manifiesto, 10.000 ejemplares, ¿no? Y los estatutos de la Internacional. Pero sería hasta años después, el comienzo del siglo, tomó a este país sin marxismo realmente, que se funda el Partido Socialista con una veintena de miembros, como decía, en su mayoría maestros. Y es ahí donde se comienza a establecer una historia apasionante de dos revoluciones que se cruzan en el camino, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, con sus personajes enviados y sus personajes locales. Una historia en la que se cruzan por lo menos cuatro grandes corrientes sociales en el país. Por un lado, un movimiento sindical de corte originalmente anarcosindicalista, de donde salen algunos de los primeros dirigentes de ese partido, que enarbola lo que es el germen de la independencia de clase, algo que regularmente hemos venido perdiendo a la izquierda de este país una y otra vez. Un movimiento artístico y cultural alrededor de los pintores, un formidable movimiento campesino, de Primo Tapia en Michoacán, Úrsulo Galván en Veracruz, Manuel Montes en Puebla, y José Guadalupe Rodríguez en Durango, y un movimiento de migrantes originalmente estadounidenses, pero también indios, venezolanos, etcétera, etcétera. Les pongo un solo ejemplo de la composición de la dirección del Partido Comunista en 1927-28. Hay un ucraniano, Razovsky, secretario de organización, que tenía el seudónimo de Julio Rodríguez, ¿no?
que había trabajado como ayudante de conductor de autobuses, un venezolano, Salvador Plaza, responsable de finanzas, un cubano, el gran Julio Antonio Meilla, que después sería secretario general del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Un canario, Rosendo Gómez Lorenzo, editor del Machete, un triestino, Vittorio Vidal, de Socorro Rojo, y un gringo, Russell Blackwell, de la Juventud Comunista. Todos ellos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del marxismo en México. Como lo desempeña también una figura como Alfonso Goldschmidt, ¿no? Judío alemán, espartaquista, fundador del Partido Comunista Alemán, al que Vasconcelos conoce en Argentina y se trae a México, y él es el que da en la Facultad de Economía, no es la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional, las primeras clases de contenido marxista de economía política de 1923 a 25. Escribe en el Machete, él es el maestro de Jesús Silva Gerson, que lo vuelve a invitar a México, y acaba escribiendo un libro extraordinario sobre lo que él conoció, que se llamó Tierra y Libertad y el desarrollo campesino de México. Estamos hablando de una historia entonces donde se cruzan personajes de todo el planeta, exiliados de todo, prácticamente de todo el mundo, y en donde dos revoluciones tratan de convivir y encontrar un camino. Regularmente quienes enarbolan la idea de la revolución rusa son absorbidos una y otra vez por la fuerza y la dinámica de la revolución mexicana, ¿no? Se pierde en ese camino la independencia de clase, pero en ese camino, y aquí termino ya, en ese camino comienza a instalarse en el imaginario de este país la figura de Carlos Marx y del marxismo como una fuerza política. Muchas gracias. Especial a Luis Hernández Navarro por esta muy ilustrativa cartografía de los diversos actores, las diversas instituciones y de las diversas tradiciones, tanto históricas como intelectuales, que en un complejo proceso histórico se entrecruzan, concretamente entre esta relación de la Revolución Mexicana con la Revolución de Octubre. Otro punto que me pareció muy interesante y que yo creo que también ustedes lo van a compartir es esta pequeña reflexión que me surgió a raíz de la actual contrarreforma educativa. Yo creo que cuando la gente de Nuño y todos estos señores estaban diseñando la contrarreforma educativa, ahí inmediatamente se visualizaba toda la ignorancia del acumulado histórico que hay en las normales rurales y en los maestros normalistas, que evidentemente a través de todos estos años han creado un complejo y rico tejido social que, bueno, es mucho pedir a toda esta gente que tenga conocimiento de ello. Y bueno, pues ahora vamos a cederle la palabra a la doctora Josefina Morales. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Recuerdo de vez en cuando en este lugar que Ángel Guerra, gracias, impulsa sistemáticamente y con mucho amor, con mucho cariño y con mucha fuerza, y que muchos de ustedes son los que lo hacen posible con nuestra asistencia, digamos, frecuente a estas sesiones. Y lo primero que yo quisiera decir antes de leer un breve texto es que la mejor manera de conmemorar, de recordar a Marx, en este caso, al Capital, su obra fundamental o más conocida, o de recordar nuestra historia, nuestra Revolución Mexicana, porque está tan presente, y muchas otras cosas, frente a este momento histórico de crisis mundial, de crisis civilizatoria, es recuperándolos todos, asociándolos y ver qué tanta vigencia tienen o no, si nos ayudan a explicar lo que tenemos, o si nos ayudan también a tratar de visualizar un futuro.
Yo titulé a mi trabajo, lo voy a leer así, aunque no lo voy a ver todo, La acumulación originaria del siglo XXI y Marx en nuestra América. La conmemoración de los 200 años del nacimiento de Marx y los 150 años de la publicación del primer tomo del Capital han permitido un encuentro de diversas lecturas sobre Marx y las dinámicas económicas, sociales y políticas de nuestra América. Reflexión y práctica política que desde hace casi 2 décadas irrumpió ante la crisis del capitalismo. Desde hace casi 5 décadas, el capitalismo atraviesa por una etapa de crisis recurrentes en medio de una crisis de largo plazo, estructural, de fase, por una crisis multifacética que ha llevado a Bernstein a hablar de un capitalismo senil, a Chesney de la etapa de la financiarización, a Harvey de un nuevo imperialismo, a los ecologistas marxistas a hacer énfasis en la crisis climática y civilizatoria, o a Iván Misaros a hablar de la fase potencialmente última del imperialismo, que exhibe el límite sistémico del capitalismo ante los absolutos e insuperables del sistema del capital en sí. Estamos, pues, ante una crisis civilizatoria en la que se juega no solo el destino del capitalismo, sino el destino histórico de la humanidad. Estamos, como decía Rosa Luxemburgo, como decía Metzaros, como decimos, estamos ante el dilema socialismo o barbarie. En este debate en perspectiva histórica, la vuelta a la propuesta de Marx de la acumulación originaria del capital, el famoso capítulo 24 del primer tomo, con sus dimensiones destructoras, violentas, cobró importancia al encontrarse en la fase actual enormes coincidencias con los procesos de esta etapa en una escala superior, ya que adquieren una presencia viva e incuestionable. El debate se centra, entre otros aspectos, en el carácter permanente de este proceso en toda la historia del capitalismo, o si su presencia actual es más definitoria que en otras etapas. También se puede incluir la presencia que de los mecanismos que formaron la acumulación originaria han tenido en el desarrollo del capitalismo del subdesarrollo independiente, del capitalismo de la periferia. Yo comparto la propuesta de Harvey de la importancia de la reproducción que la acumulación originaria tiene en la fase actual del imperialismo, y subrayo que la escala que ésta adquiere requiere ser considerada. Este autor propone que en la etapa actual este proceso violento de la acumulación originaria debería llamarse acumulación por despojo, o él la llama así, al mismo tiempo que caracteriza lo que llama la nueva etapa del imperialismo, sin ser el eje, este único eje central que define el nuevo imperialismo. Hay otros trabajos, otras características, etc. Por ahora solo destacaré telegráficamente algunos de los ejes de la acumulación originaria señalados por Marx, relacionándolos con los procesos actuales. En esta etapa, en la que el capital no logra relanzar su crecimiento, agudiza sus contradicciones y su desenvolvimiento desigual, el capital va por todo, con los métodos más violentos y trascendentes de aquellos con los que nació. El capital, dice Marx, viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza. Y nosotros observamos ahora cómo se va, o si quieren, cómo se irá, cuando observamos que las fuerzas destructivas son dominantes, que va arrasando con todos, con los hombres, con la tierra, con la vida. Hoy el capital amenaza el futuro de la humanidad. La moderna acumulación originaria del último medio siglo, uno de los puntos de partida del capital para salir de la crisis. A diferencia del papel histórico que jugó la acumulación originaria como punto de partida del régimen capitalista de producción entre los siglos XVI y XVII fundamentalmente, hoy resurge para superar la crisis sin lograrlo y profundiza la crisis civilizatoria. Como nunca, hoy la acumulación exhibe la concentración de riqueza extrema, la mayor masa monetaria de la historia, sin poder transformarla en capital, exhibiendo características de decadencia y parasitismo como las múltiples y diversas modalidades del rentismo y la violencia y el crimen que caracteriza la acumulación criminal, y no se diga con la amenaza de la guerra que realmente vivimos, esas múltiples guerras por todo el planeta. Es un momento histórico en que las masas de millones de hombres a escala mundial, planetaria, se encuentran despojadas de todo y son lanzados al mercado mundial del capital, de la explotación, del trabajo, ya no solo regional o nacional,
Los millones de trabajadores migrantes por el mundo y los millones de desplazados por las guerras imperialistas lo ilustran en toda su dramática dimensión. En la acumulación originaria, Marx destacó la expropiación de los bienes de la Iglesia, de los bienes públicos y de los bienes comunales. Nos decía: la depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumano de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada. He ahí otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Con estos métodos se abrió paso a la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios libres y privados de medios que necesita la industria de las ciudades. En nuestro país, hoy, siglo XXI, 2018, víspera de las elecciones, cerca de la cuarta parte del territorio nacional se ha concesionado al capital minero nacional y extranjero sin consideración alguna, al declararse la minería como actividad prioritaria. El despojo sobre los terrenos comunales, sagrados, urbanos, sobre el agua, se realiza con una violencia y rapidez improcedente. Con todo el apoyo del Estado y el pago de los derechos populares de la explotación de los terrenos colectivos, es una burla, una bofetada sobre el rostro popular, sobre la nación. Y se prevé en la contrarreforma energética caracterizar y condenar a la resistencia popular como terrorismo. Asimismo, se registra la voracidad del capital inmobiliario que devora nuestras ciudades, la tierra, el agua, y provoca una problemática urbana todavía más compleja con la especulación de la tierra, la saturación de la habilidad, etcétera, etcétera. La expulsión de la fuerza del trabajo del campo, la incapacidad del desarrollo del capitalismo generador de empleos, la demanda del capital estadounidense de una fuerza de trabajo barata, han llevado al crecimiento explosivo de un ejército mundial de reserva del capital, al crecimiento sin precedentes de la denominada economía informal, al ambulantaje, con su contraparte de violencia pública contra estos trabajadores sin trabajo, ilegales, que no pagan impuestos. A finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, recuerda Marx, se dictaron en toda Europa occidental una serie de leyes persiguiendo a sangre y fuego el vagabundaje. La legislación los trataba como a delincuentes voluntarios, como si dependiese de su buena voluntad el continuar trabajando en las viejas condiciones ya abolidas. Hoy, los migrantes mexicanos y centroamericanos son perseguidos a sangre y fuego por el neofascista Trump en Estados Unidos, y en general el racismo antimigrante emerge por toda Europa. Asimismo, el creciente peso de la economía criminal, con origen en el narcotráfico, ha incorporado a miles de jóvenes sin trabajo en el futuro. Marx destaca otros tres aspectos del papel del Estado en la acumulación originaria: el papel del Estado en la definición del salario, el papel del Estado en el socorro oficial de la pobreza y el papel del endeudamiento público y su correlato en las finanzas públicas, en los impuestos. Durante la génesis histórica de la producción capitalista, afirma Marx, la burguesía, que va ascendiendo, pero que aún no ha triunfado del todo, necesita y emplea todavía el poder del Estado para regular los salarios, es decir, para sujetarlos dentro de los límites que convienen a los fabricantes de plusvalía y para alargar la jornada de trabajo y mantener al mismo obrero en el grado normal de subordinación. Es este un factor esencial de la llamada acumulación originaria. Las condiciones de los trabajadores mexicanos bajo el neoliberalismo confirman esta apreciación. El Estado mexicano, siguiendo las reglas del Fondo Monetario Internacional, decreta desde 1977 los topes salariales, raquíticos aumentos salariales frente a la inflación, las condiciones de sobreexplotación del trabajo en la maquila, las condiciones de precarización de las condiciones generales de trabajo con la informalidad que predomina en el mercado de trabajo, el creciente outsourcing, la multiplicación de los contratos de protección. La usurpación de los bienes comunales y la revolución agrícola que la acompaña empeoran, escribía Marx, hasta tal punto la situación de los obreros agrícolas que entre 1765 y 1780 su salario comienza a descender por debajo del nivel mínimo, haciéndose necesario completarlo con el socorro oficial de la pobreza. El discurso, las
políticas públicas contra la pobreza, los programas contra la pobreza, asistenciales todos, acompañan al discurso neoliberal de libre mercado en nuestro país, en un país que sabemos tiene uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. Marx señalaba en otro punto del capítulo famoso 24. La deuda pública, o sea, la enajenación del Estado absoluto, constitucional o republicano, imprime su sello a la era capitalista. La única parte de la llamada riqueza nacional que entra real y verdaderamente en posesión colectiva de los pueblos modernos es la deuda pública. La deuda pública se convierte en una de las más poderosas palancas de la acumulación originaria, decía Marx. Hoy, México tiene la deuda externa, pública y privada, nacional y estatal y municipal más alta de la historia, a la que se suma la deuda de los hogares. Todos estamos endeudados. Como la deuda pública tiene que ser respaldada por los ingresos del Estado que han de cubrir los intereses y demás pagos anuales, señala Marx, el sistema de los empréstitos públicos tenía que tener forzosamente su complemento en el moderno sistema tributario, el sistema fiscal moderno que gira todo él en torno a los impuestos sobre los artículos de primera necesidad y por tanto a su encarecimiento, y lleva en sí mismo, como se ve, el resorte propulsor de su progresión automática. ¿Qué podemos agregar a estas apreciaciones de Marx sobre el papel de la deuda pública en la crisis actual del capitalismo, donde la financiarización toda tiene como uno de sus ejes a la deuda pública, al teje y maneje de los bonos públicos en la bolsa de valores, a la forma en que se financia el nuevo aeropuerto internacional de nuestra ciudad, de nuestro país, a cómo la deuda pública fue uno de los mecanismos para la enajenación de los bienes públicos y comunales, a la política fiscal que descansa en el IVA para pagar la deuda o en el incremento al precio de las gasolinas. ¿Qué decir del explosivo crecimiento de la deuda pública externa e interna, nacional, estatal y municipal? ¿Y qué decir del uso de los recursos públicos, del saqueo, de la corrupción, el robo del erario público, el robo de los impuestos y pago de los créditos de los trabajadores públicos? Sobre todo en los gobiernos municipales y estatales, se ha registrado en los últimos 10 años que los presidentes municipales o el gobernador se roban los pagos de los trabajadores a la seguridad social, a sus deudas con el Infonavit. Pero estamos realmente ante una situación realmente inconcebible. ¿Y qué podemos decir o destacar hoy sobre el papel de nuestra América, de los países del tercer mundo, de la periferia, de los países dependientes, que se desempeñan los intentos del gran capital para salir de la crisis, a diferencia del papel que jugaron en la acumulación originaria del capital y que Marx ya señalaba? Marx decía: el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de la producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. Tras ellos, pisando sus huellas, viene la guerra comercial de las naciones europeas, cuyo escenario fue el planeta entero. Cualquier similitud con la realidad, dicen las series de televisión, es una extraña coincidencia. Acabo yo de recibir un trabajo muy interesante de Néstor Cohen, un compañero argentino, que hace una reflexión similar, no tan maravillosa y sobre todo sensible y tan interesante que nos acaba de hacer Luis, sobre la recepción del marxismo en nuestra América. ¿Sí? Y yo quería, por eso le puse así el título, dije voy a recoger algunos fragmentos, pero solo señalaré que es muy importante conocer este documento, lo podemos circular, reconocer la incorporación y la creación del pensamiento marxista en la práctica revolucionaria en nuestra América, de José Martí, Zapata, Mariátegui y Julio Antonio Mella a la revolución cubana con Fidel y el Che y al proceso boliviano actual. Muchas gracias.
agradecimiento especial a la doctora Josefina Morales por esta... Perdón, siempre hago esta aclaración porque aparte de que me llamo Josefina, el doctor Jorge Carrión, que era un marxista maravilloso, con una cultura impresionante, cada que le decíamos, doctor Carrión, me llamo Jorge, doctor es mi apodo. Extraordinaria la intervención de Josefina Morales. Yo destacaría rápidamente un punto. Es muy interesante esta manera de cómo retrata la actual crisis en la que atraviesa nuestro país en correlación con la actual crisis civilizatoria provocada por la actual etapa histórica del capitalismo, que muchas de las veces es nombrado como neoliberal. Y en efecto, también en concordancia con lo que planteaba en un principio Andrés Barrera, aquí en el fondo se habría que definir eso a lo que llamamos como neoliberalismo, no es otra cosa más que una guerra de clases, una guerra de la clase plutocrática en contra no solo de la clase trabajadora, sino, habría que decir y subrayar, de la humanidad en general y también del resto de las especies del orbe, tanto vegetales como animales, y sin lugar a duda también en contra de los recursos naturales del medio ambiente. Y bueno, ahora vamos a cederle la palabra, no sé si decirle también doctor o solamente como Jorge, pero bueno, adelante. Bueno, bueno, pues muchas gracias Ángel por esta invitación y muchas gracias por estar ustedes aquí juntos todos para que celebremos los 200 años del nacimiento de Marx. Poner a Marx sobre sus pies. El tema de la inversión y el tema de la expropiación. Poner a Marx sobre sus pies, tal es nuestra tarea. Sí, esa es nuestra tarea hoy y en lo que sigue intentaré explicar por qué y cómo podríamos cumplirla. Por lo cual me apoyaré en una enseñanza de Marx, pero que desafortunadamente nos ha llegado incompleta y debemos reconstruirla para servirnos efectivamente de ella. Se trata de un arco teórico y de una flecha de pensamiento, un arco plasmado en el Capital y del que desde su juventud Marx se sirvió para el desarrollo de su investigación crítico-científica. Del posfacio a la segunda edición del Capital, en el que es aludida la invención de la dialéctica hegeliana por Marx, al capítulo 24 del tomo 1 del Capital, titulado la así llamada acumulación originaria del Capital, en el que es aludida en su parágrafo 7 la expropiación de los expropiadores como hecho histórico futuro posible. Es este arco argumentativo discursivo el que intenta explicar en lo que sigue, y precisamente por la vía de reencontrar una pieza faltante en el rompecabezas, por así decirlo. Esa pieza es la Revolución Francesa, la acción revolucionaria del pueblo francés. Y en su Alemania, libro bien conocido por Marx y de hecho célebre en su época, el gran poeta y literato Heinrich Heine, del que no por casualidad Marx llegó a ser amigo en París, supo relacionar a la Revolución Francesa con el pensamiento alemán, tal y como a nosotros nos interesa ahora vincular al pensamiento dialéctico con la futura revolución proletaria comunista. Iniciemos nuestra exploración.
La Revolución Francesa, con la lucha de clases de la burguesía contra la aristocracia, y la del campesinado, el proletariado y el artesanado, y la propia burguesía contra la monarquía y la aristocracia, primero brazo con brazo el pueblo con la burguesía y después teniendo que enfrentarse todas estas clases contra la burguesía y entre sí. O en otras palabras, la formidable lucha de clases desencadenada durante la Revolución Francesa 1789-1797, mosaico complejo de contradicciones y aún cambiante e incluso contradictorio él mismo, todo ello, digo, escenificó social e históricamente, con gran intensidad, la dimensión del devenir en tanto proceso contradictorio dialéctico, es decir, puso en pie la dialéctica histórico-materialista de modo práctico. Contemporáneo de la Revolución Francesa, Kant reflejó idealmente dicha dialéctica en sus tres críticas: la crítica de la razón pura, la de la razón práctica y la del juicio, en lucha contra la metafísica y la teología como soportes ideológicos de la monarquía. Pero era la suya, como no podía ser de otro modo, una dialéctica todavía enmarcada en una camisa de fuerza formalista y meramente pensada, mientras que Hegel logra establecer la dialéctica como característica del ser en devenir y no solo del pensamiento, aunque eso sí, a costa de idealizar ese ser. Pues Hegel vive ya el periodo histórico conocido como restauración, mismo que en la práctica debió desandar cada uno de los pasos que había dado la Revolución Francesa. Es decir, tuvo que recorrer la dialéctica revolucionaria práctica a la inversa. Y Hegel refleja a nivel del pensamiento esta antidialéctica material, contrarrevolucionaria, precisamente con su formulación dialéctica idealista conciliadora, restauradora de las formas y equilibrios políticos anteriores a la Revolución Francesa. Por eso Marx señala que en Hegel la dialéctica está puesta de cabeza y hay que ponerla sobre sus pies. Y en otro lugar que es falsamente positiva y falsamente crítica a un tiempo, por decir que es pseudodialéctica. De tal manera, la dialéctica histórico-práctica materialista de Marx recupera a nivel del pensamiento la dialéctica histórico-práctica materialista que escenificara prácticamente la Revolución Francesa y que Hegel distorsionara, asentándola en la cabeza, es decir, en las ideas, en algo que no era su auténtico fundamento, la práctica material. La dialéctica en Hegel está invertida o puesta sobre la cabeza y hay que ponerla sobre sus pies, completa Marx su célebre metáfora. Es decir, que Hegel invirtió idealistamente el proceso histórico real tal y como se singularizó en la Revolución Francesa prácticamente, mientras que Marx invirtió la inversión, expropió a Hegel, quien a su vez expropiara la dialéctica histórica a los revolucionarios franceses. Por ahí fue que Marx, comportándose como expropiador del expropiador Hegel, repuso a nivel del pensamiento la verdadera dialéctica revolucionaria que el pueblo francés escenificó en su proceso de liberación. Mientras que hacia 1968, alrededor de 124 años después de la inversión de Hegel por Marx, Rudi Dutschke, en sus tentativas de poner a Lenin sobre los pies, lleva a cabo una operación dual. Stalin lo ha deformado e invertido y el verdadero Lenin ha sido falseado. Pero asimismo, Lenin se ha equivocado al analizar ciertos procesos históricos invirtiéndolos. Así que a él mismo hay que ponerlo sobre sus pies. De modo que hay que desinvertir a Lenin de como nos lo presenta la dogmática staliniana.
Pero en segundo lugar, hay que desinvertir a Lenin mismo, sacándolo de la equivocidad en la que recayó sin quererlo él. Caso diferente es el de Marx y nuestra relación con él que la de Dutzke con Lenin, pues diversos marxistas han distorsionado el pensamiento de Marx, sobre todo el stalinismo, y también los diversos y furibundos antimarxismos han invertido a Marx y nos lo presentan de cabeza, identificado con Stalin, Lenin, la URSS, el Gulag, etc. Todo a un tiempo de hecho, y otras veces solo por partes. Y nos toca ponerlo sobre sus pies. No porque su pensamiento sea valioso pero equívoco, como la dialéctica hegeliana, sino porque es valioso y no es equívoco, pero lo presentan así tanto corruptores marxistas como sus enemigos ideológicos abiertos. Así que, exactamente dicho, nuestra tarea es poner a Marx sobre sus pies, pues lo han estado poniendo de cabeza previamente, al mal comprenderlo o al distorsionarlo directamente de mala fe. Hoy es la época de la restauración y desarrollo, de la reconstrucción y desarrollo del marxismo, y esta empresa tiene la forma de poner a Marx sobre sus pies, pues sólo así se lo desarrolla auténticamente y sólo así se lo entiende según su especificidad. Para especificar nuestra tarea, hagamos una síntesis que puntualiza los pasos de lo recién dicho. 1. Kant recupera la inversión copernicana del sistema astronómico ptolemaico en vista de aplicarla en contra del realismo ingenuo, toda vez que 2. Kant es el reflejo epistemológico de la dialéctica de la Revolución Francesa, como dijimos antes, mientras que 3. Hegel quiere recuperar dicha dialéctica solo a nivel epistemológico, no solo a nivel epistemológico, sino ontológico, pero no recupera la dialéctica de la Revolución Francesa, sino la de la restauración monárquica, de la contrarrevolución. Por eso, por contra, 4. Marx recupera teóricamente la dialéctica de la Revolución Francesa en sus términos epistemológicos y ontológicos, porque la afirma praxeológicamente en referencia a otra revolución que la francesa, la revolución comunista o del proletariado, esa revolución que la dialéctica objetiva de la Revolución Francesa pudo sofocar, pero que es posible lograr en el futuro. Ahora bien, tenemos también que posteriormente, 5, Edward Bernstein invirtió a Marx, y luego 6, Lenin invirtió a Bernstein revolucionariamente, pero sin lograr liberar a Marx completamente de la cárcel bernsteiniana, sino cayendo él mismo en ella sin querer. A saber, al seguir a Bernstein en aquella creencia de que había iniciado una nueva época del capitalismo, según Lenin, dominada por el capital financiero, y a la que llamó imperialismo, sacando conclusiones revolucionarias de la que Bernstein las sacaba reformistas, cuando que en verdad vivía, como seguimos viviendo, la misma época del capitalismo que la que viviera Marx, dominada por el capital industrial, tal y como lo demuestran masivamente, por partida doble, las dos crisis auténticamente mundiales de sobreacumulación de capital, la de 1971-82 y la de 2008, aún en curso. Expresiones indelebles que son de dicho dominio. Y desafortunadamente ocurrió también que 7. Stalin invirtió a Lenin, volviendo decreto, sopera de castigo de muerte, lo que en Lenin eran hipótesis
y guías para la acción de masas a fin de intentar logros históricos democráticos, como por ejemplo la idea de luchar por la existencia del socialismo en un solo país. Que Stalin volvió decreto, o ese otro de haber instituido la dictadura de Stalin como si fuera la del partido, pero tenida esta como si fuera la del proletariado y el campesinado, etc., redoblando con ello las cadenas que pesaban sobre Marx. Por eso, hacia 1968, Rudi Dutschke intentó poner a Lenin sobre sus pies. Tentativa que pone o implica poner a Marx sobre sus pies, pero Rudi Dutschke realizó su intento sin ocuparse propiamente de Marx, mientras que nosotros tenemos que implementar nuestra tentativa específica y directamente frente a Marx, contra antimarxistas y contra pseudomarxistas a lo Stalin y en otras ocasiones y en otras versiones. No se diga respecto de Bernstein, ni de Lenin, ni de Rosa Luxemburgo, etc., así como respecto de la idea hegeliana o lakantiana y la del realismo ingenuo y otras formas de empirismo. Ahora sí, puestas las cosas claras y paso a paso, cabe profundizar en la operación llevada a cabo por Marx para así profundizar en nuestra tarea. En primer lugar, no olvidemos que la operación llevada a cabo por Marx de desinvertir la dialéctica puesta de cabeza en Hegel constituye una refiguración teórica de la expropiación de los expropiadores, de la que habla Marx al final del capítulo 24 del Capital, una expropiación práctica y una expropiación de los expropiadores práctica, mientras que la operación de Hegel fue teórica. Al expropiar la dialéctica práctico-revolucionaria francesa y transponerla teóricamente de modo idealista, del mismo modo que Marx llevó a cabo una operación teórica de expropiación del expropiador idealista Hegel. Todo lo cual significa que Hegel siguió paso a paso a la acción revolucionaria francesa sucedida con anterioridad, alrededor de 12 años antes, 1795, que cuando lo vemos en 1807, exponiendo magistralmente la dialéctica del espíritu en su fenomenología del espíritu. Mientras que a nivel teórico Marx remeda contra Hegel una operación práctica, la expropiación de los expropiadores. Pero, ¡oh sorpresa!, esta operación aún no ocurre, o aún no tiene lugar en la historia de la humanidad, sino que es un evento aún por ocurrir, pues se trata del evento que fundaría la existencia de la sociedad comunista. Además de que es uno que solo es previsible en su especificidad, es decir, no simplemente como algo futuro o aún solo como una sociedad futura, ni siquiera como sociedad futura socialista, etc., sino precisamente como sociedad futura socialista superadora de la sociedad burguesa, precisamente en tanto que esta sociedad expropió al trabajador libre de su pequeña propiedad y se trata ahora de expropiar al capital, es decir, expropiar a los expropiadores, siendo esta expropiación la vía práctica, histórica, específica, como para que suceda la tan anhelada superación auténtica de la sociedad burguesa. De tal modo que tenemos algo muy peculiar aquí encontrado y que depende de la diferencia específica entre el pensamiento y el ser material. Así que algo que solo una filosofía materialista como la de Marx puede hacer visible, tal y como la tesis 11 de Ludwig Feuerbach lo indica con mirada de futuro cuando pronuncia su gallarda idea de que los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. En efecto, se trata de que el pensamiento es irreductible al ser y este al pensamiento, cada uno es específico. Y vemos que Hegel puede recuperar la dialéctica práctica y transponerla en conceptos,
sobre la base de que ya tuvo lugar la acción dialéctico-revolucionaria. Hegel llegó después que la práctica, tal y como él mismo señala que el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer, o si se quiere, a post festum, o después de sucedidas las cosas, después de sucedida la fiesta, mientras que Marx ha encontrado otra vía de pensamiento al fundar su dialéctica de modo práctico materialista. Ha topado con un descubrimiento adicional inherente al pensamiento en general, pero que solo mediante el esclarecimiento de la dialéctica en un sentido histórico práctico materialista se podía volver patente, visible. En efecto, se trata de que el pensamiento revolucionario se basa en el carácter revolucionario del pensamiento, es decir, que todo pensamiento es previsor, futurizador, pues indaga por una situación posible en la que el ser humano se encuentre en capacidad de sobrevivir, de satisfacer sus necesidades, de desplegar sus capacidades óptimamente, de desarrollar sus deseos y su placer en todas sus multiplicidades y posibilidades o extremamente. Expliquemos el caso en lo que sigue. Tenemos que el pensamiento no solo es pensamiento de situaciones pasadas, que es luego aplicado al presente o al futuro, como es la idea de Kant resumida por Hegel, de que el conocimiento verdadero no es el del hecho dado, pues en verdad no hay conocimiento de los hechos, sino solo percepción de ellos, mientras que el conocimiento verdadero solo puede ser el de las condiciones de posibilidad de algo, del hecho. Pero las condiciones de algo son necesariamente anteriores a ese hecho. Así que el conocimiento siempre sería conocimiento del pasado, de algo pretérito. Y el búho de Minerva no solo levanta el vuelo al atardecer, sino que no puede jamás sino levantar el vuelo después de la jornada al atardecer. Pero la dialéctica comunista de Marx nos muestra la hazaña singular consistente en que, sí, la crítica de la economía política prevé una situación futura, la de la expropiación de los expropiadores. Una negación de negación histórico-práctica de la que en la actualidad solo tenemos frente a nosotros la negación. La expropiación capitalista de los medios de producción de manos de los productores directos. Y es previsible el acto necesariamente complementario de negación, la expropiación de los expropiadores. Acto práctico aún no ocurrido, pero del que es posible su conocimiento científico preciso. Tal y como la inversión copernicana, retomada aquí por Marx, al lado de la predicción científica baconiana, galileana y newtoniana, ya bien asimilada por los economistas franceses e ingleses, permite afirmar con seguridad heroica que el sol saldrá mañana por el oriente, porque es la tierra la que se mueve. Análogamente, la práctica revolucionaria respectiva será posterior en décadas o quizá en siglos a la ciencia crítico-dialéctica que descubrió esa posibilidad en la realidad actual y señaló el posible próximo evento en toda su necesidad. Y es de ahí que Nicolás Maquiavelo encuentra el ámbito de las predicciones prácticas por antonomasia, la política, y que Marx lo recupera, pero eso sí, para la nueva política enunciada y ejercitada por Graco Babeuf en su memorable El manifiesto de los plebeyos, como política de la verdad, la política antimaquiavélica, la del pueblo. El nuevo príncipe que no, como quiso Gramsci, el partido, sino el pueblo. Y es por aquí que tenemos que la crítica de la economía política puede contener en su límite a la crítica de la política y entonces ver de entre los escombros de miseria y según las leyes de producción y reproducción de riqueza y miseria,
Ve levantarse, digo, al pueblo sometido, lo ve levantarse como sujeto político, precisamente por ser proletario, pueblo trabajador explotado y sometido, negado como sujeto en toda su humanidad. Así que este levantamiento práctico es de suyo la crítica práctica de la política existente. Y es de ahí que ahora Marx puede establecer una predicción científica y precisamente dialéctica, una predicción científico-dialéctica, la de la emergencia necesaria de los expropiadores de los expropiadores, mismos que producidos por el capitalismo, el manifiesto del Partido Comunista los descubría como sepultureros del mismo. Y ahora en el Capital tenemos que antes de la práctica contamos con la teoría precisa que la guía con base en la idea dialéctica de negación de negación. Claro, porque la negación existente e incontrovertible que lleva a cabo el Capital no puede sino esperar necesariamente a que su complemento ocurra incontrovertiblemente como negación de lo negado. Por supuesto, la teoría científica crítica de la sociedad burguesa alude a la práctica proletaria posible en general, y no puede sino aludirme en general. Por eso es que puede futurizar, porque la práctica por venir constituiría una particularización de la idea general formulada por dicha teoría, siempre continente de particularidades múltiples. La teoría es concreta porque es la unidad de múltiples determinaciones, como dice la introducción de 1857 de Marx a su crítica de la economía política en un pasaje decisivo. Rasgo de todo pensamiento es el estar constituido por la relación de lo general y lo particular, y así que la práctica proletaria popular no podría sino realizar cada vez de modo particular la idea pronunciada. Pero solo el pensamiento revolucionario dialéctico, materialista, hizo visible esta apertura del mundo hacia una configuración perfeccionada del mismo por medio del pensamiento. Y solo el pensamiento revolucionario echó y echa mano de dicho expediente múltiplemente. Más aún, la necesidad de echar mano múltiplemente de tal futurización y guía de la acción práctica de cara a las necesidades urgentes de la lucha de clases, en especial la desplegada por el proletariado, fue esa necesidad una y otra vez activada la que desencadenó el esclarecimiento de esa posibilidad del pensamiento, su espontánea dialéctica, su ser latentemente, implícitamente y por necesidad revolucionaria. Dicho resumidamente, la expropiación de los expropiadores posible por venir fundamenta la inversión de la inversión que a nivel teórico llevara a cabo Marx respecto a Hegel. La negación de la negación total que va de la lógica a la política y enderezada contra la total enajenación en que consiste la sociedad burguesa hoy mundializada. Todo lo cual convalida el propósito nuestro, expresión de nuestro tiempo histórico, de las luchas por la libertad de nuestro tiempo, de recuperar la dialéctica histórico-materialista de la mano de la crítica de la economía política que pudo formular esa ley económica, la de las crisis, y del dominio del capital industrial, que hasta la fecha rige el mundo, así como la teoría de la revolución, que le es consustancial. Sí, se trata de recuperar el pensamiento de Marx integralmente, pues es el único modo de reconstruir el marxismo y desarrollarlo, y con ello el pensamiento revolucionario bien fundamentado, en vez de que para desarrollar el pensamiento y la acción revolucionarios pasemos a prescindir de Marx, como sugieren André Glucksmann y otros, pues lo ven invertido y como si fuera Stalin, y así es como lo creen real. Y también nuestro proceder va en contra de ese otro procedimiento consistente en retomar a Marx, pero sometido a otro pensador, ya sea marxista o no. Así que negarnos a esta operación también significa poner a Marx sobre sus pies, ya
ya que se lo ha invertido al subordinarlo a Lenin, o a Stalin, o a Mao, o a Gramsci, o a Marcuse, o a Adorno, o a Benjamin, o a Bataille, o a Freud, o a Reich, o a Lacan, o a Deleuze, o a Guattari, o a Derrida, o a Heidegger, o a Kant, o a Hegel, o a Feuerbach, o a Marc Avenarius, etc. Múltiples operaciones sometientes ya intentadas entre fines del siglo XX y principios del XXI, que demuestran cuán activa es la ideología de dominio en este ámbito, cuán interesada está en desespecificar continuamente al pensamiento de Marx, pues que crítico y revolucionario por naturaleza, constituye un escándalo permanente para dicha ideología, un grumo indigerible, pleno de vitalidad, que se le atora siempre en esa su garganta de la muerte, expresión ideal del capital, la garganta del trabajo-muerte, que continuamente engulle al trabajo vivo prácticamente. Agradecimiento especial a Jorge Veraza por esta loable y compleja tarea teórica de ceñirnos, de invitarnos a ceñirnos a la esencia del pensamiento de Marx, que como muy bien lo comentó a lo largo de su exposición, es el pensamiento revolucionario en contraposición a dos tendencias muy marcadas dentro de la academia contemporánea. Uno, la corriente de los vulgarizadores del marxismo y del pensamiento de Marx, y dos, contra aquellos discursos abiertamente antimarxistas, en los que podríamos incluir a los discursos de pensadores llamados posmodernos, a los pensadores de inspiración vitalista, como Bataille, que muy bien lo citó Jorge Veraza, como los neohegelianos, como neoidealistas, como Heidegger, entre otros pensadores más propios de la academia francesa. Entonces, en ese sentido, con esta crítica radical ceñidos al pensamiento revolucionario de Marx, hay demasiado material para retomar el camino y dirigir nuestro pensamiento y nuestra acción revolucionaria hacia lo que muy bien en esta frase comentaba Jorge Veraza, que es en un advenimiento histórico, en un advenimiento al porvenir, expropiar a los expropiadores.